cierto el tremendo valor y poder de la autoridad del reino, no está haciendo uso de sus privilegios. Él es una desgracia, la gracia es una deshonra a su soberano Señor. Es el hazme reír, la fuente de burlas de demonios, y se ha estafado a sí mismo. Si no aprende lo que la Biblia enseña acerca de cómo descubrir, desplegar y disfrutar la autoridad del reino. Dios quiere que como creyente gobierne y reine no solo algún día, sino hoy. Lo hemos enseñado. Para tener autoridad debe estar bajo autoridad. Dios nunca lo pondrá sobre esas cosas que Él quiere poner bajo usted hasta que usted se ponga bajo esas cosas que Él ha puesto sobre usted. Y usted no puede estar sobre esas cosas que deben estar bajo usted hasta que usted esté bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y si usted es un rebelde, es culpable de alta traición contra el Rey del cielo. Y por ello el Rey del cielo nunca le dará la autoridad del reino. Pero cuando Él ve que usted se ha sometido a su autoridad, entonces le da increíble autoridad. Ahora permítame decir esto, que algunos tienen un conflicto entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ellos dicen, no estoy limitado por las Escrituras, yo estoy bajo el Espíritu Santo. Y otros dirán, no me diga lo que el Espíritu dice, eso es peligroso. Yo quiero saber lo que la palabra dice. Bien, eso es un conflicto artificial. Quiero que lo sepa, amigo, el Espíritu Santo fue el que escribió las Escrituras. Quiero que sepa que el Espíritu Santo es el que interpreta las Escrituras. Y no es el Espíritu Santo o las Escrituras. No son las Escrituras o el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y las Escrituras. Al Espíritu Santo de Dios tomar las Escrituras e interpretar las Escrituras en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a vivir bajo la autoridad del reino. No quiero que dejen de prestarme atención. No quiero que pierdan este mensaje hoy. No quiero que piensen que nos estamos poniendo muy técnicos. Créame, si escucha, recibiré una bendición, no porque yo sea el predicador, pues solo soy el mensajero. Deseo que escuche el mensaje, quiero que usted oiga lo que las Escrituras le están enseñando hoy, para que usted aprenda a vivir y disfrutar la autoridad del reino. Pero recuerde, para estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros, debemos estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, y Dios ha puesto al Espíritu Santo sobre nosotros. Romanos 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hay tanto que comentar en estos versículos, pero resistiremos. Simplemente veremos el versículo 5, donde dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso simplemente significa que el Espíritu Santo es el que toma las cosas de Dios y nos las da a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien toma el amor de Dios, lo trae a nosotros y lo derrama en nuestros corazones, nos ayuda a entenderlo y luego a compartirlo, llegando a ser el amor que vale encontrar y vale compartir. Esto proviene del Espíritu Santo de Dios. Debido al tiempo, adelantémonos un poco. Quiero que pasemos al versículo 17, que es el versículo clave de todos los que tengo que decir hoy. Estas son las cosas que el Espíritu Santo le está enseñando. Leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a reducir la velocidad de este versículo. Hay 3 palabras o 3 frases que quiero que aprenda. La primera es la palabra uno, uno, uno. La segunda, que deseo que por favor mire, es la palabra reino, R-E-I-N-O. Y la tercera son 2 palabras, mucho más. Las encontraremos todas en este versículo. Pero permítame decirle que si retrocede y lee los versículos del 12 al 21, encontrará que la palabra uno se usa 11 veces. Permítame mostrarle de lo que estamos hablando.
Por ejemplo, mire el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora el versículo 16. Uno que pecó. Luego dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Verso 17, por la transgresión de uno solo. Y al final del versículo 17 dice, por uno solo, Jesucristo. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación. También dice en este versículo, la justicia de uno vino a todos. El versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente en versículo 19, por la obediencia de uno. ¿Está captando el tema? Uno. La palabra uno se utiliza 11 veces. La palabra reino se usa 5 veces en este pasaje. Por favor, lee el versículo 14. No obstante, reinó la muerte. Ahora, verso 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 17, mucho más reinarán en vida. Verso 21, así como el pecado reinó para muerte. De nuevo el versículo 20, la gracia reine por la justicia. Reinar significa gobernar, tener la autoridad del reino. Usted dirá, pastor, no entiendo lo que dice, simplemente está leyendo un montón de palabras. Todo lo que estoy tratando de hacer es que vea el tema y lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, una palabra clave es la palabra uno. Otra palabra clave es la palabra reino. Bien, la frase clave es mucho más. Amigos, no pierdan esto. Hay una increíble bendición aquí. Por favor, mire el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahora, el versículo 10. Mucho más, estando reconciliados. Luego el versículo 15. Abundaron mucho más, para los muchos la gracia. El 17. Mucho más, reinarán en vida por uno solo. El 20. Sobreabundó, o mucho más, abundó la gracia. Ahora veamos lo que esto significa. Lo que él está diciendo es esto. Hay dos reinos. Existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Existe el reino de Satanás y el de Dios. Existe el reino de la vida y el de la muerte. Existen dos reinos. Y luego dice que hay dos hombres asociados con cada reino. Un hombre es Adán, el otro hombre es Jesús. Lo que él está diciendo es que usted está en uno de esos reinos. O usted está con Adán en el reino de la muerte, o está con Cristo reinando en el reino de la vida. Pero un reino gobernará y reinará sobre usted, o el otro reino gobernará y reinará sobre usted. Regresemos, leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, ese fue Adán, mucho más, de una manera más grande, reinarán en vida por uno solo, no en algún día lejano, sino que reinarán en vida Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Tiene esto sentido para usted? Espero que sí. Los dos hombres son Adán y Jesús. Los dos reinos son de la muerte y de la vida. La idea es que todos los que nos ven por medio de la televisión o nos escuchan por radio, todos estamos en uno de esos dos reinos. O usted está en el de Adán o usted está en el de Cristo. Usted está en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Ahora, cuando usted sale de Adán y entra en Jesús, usted adquiere mucho más en Jesús que lo que perdió en Adán. Esa es la razón por la que continúa diciendo mucho más, mucho más, mucho más. Ahora, todo esto es para preparar el escenario, ¿comprende? Bien, ahora, aquí vamos. Primero estudiaremos lo que nosotros perdimos en Adán. Segundo, vamos a ver lo que nosotros ganamos en Cristo. Y tercero, vamos a ver lo que debemos hacer al respecto. Esto es simple, ¿verdad? De acuerdo, vamos. ¿Qué es lo que perdimos en Adán? O pongámoslo positivamente, ¿qué recibimos de Adán? Ahora, pasemos al versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿quién fue el que desobedeció? Su nombre fue Adán. ¿Quién fue el que obedeció?
Su nombre es Jesús. ¿Qué recibimos de Adán? Recuerde que Adán fue el primer hombre. Él era la cabeza federal de la raza. A Adán le fue dado dominio sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dijo que ejerza dominio. Pero Adán se vendió en esclavitud. Adán pecó y se convirtió en esclavo, en sirviente de Satanás. Y nosotros somos sus descendientes. Somos su familia. Y recuerde esto. Un hijo de un esclavo es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo, es un esclavo. Un hijo de un esclavo es un esclavo. Adán se vendió en esclavitud. Y el pecado ahora tiene dominio sobre el que debió tener dominio sobre la tierra. Y estamos en Adán. Y porque estamos en Adán sin el nuevo nacimiento, nos identificamos con él en esta esclavitud. Ahora, tenemos nuestras raíces en Adán. A veces la gente piensa que estamos conforme a la imagen de Dios. Dicen, el hombre está conforme a la imagen de Dios. Veamos, amigos, eche un vistazo. ¿Piensa que Dios está en estas condiciones? Adán estaba a la semejanza de Dios. Nosotros estamos a la semejanza de Adán. La Biblia dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán. La imagen de Dios estaba en Adán, pero la imagen de Dios ha sido desfigurada. Nosotros no llevamos la imagen de Dios. Solo ecos débiles de la imagen de Dios están en nosotros. Lo que vemos en todos nosotros es la imagen de Adán. Ahora, usted nunca ha visto a un hombre como Dios lo diseñó. Usted nunca ha visto lo que Dios tenía en mente. Hemos heredado algo de Adán. ¿Y qué recibimos de Adán? Bien, continuemos leyendo. Primero, lo que recibimos de Adán. Recibimos debilidad en lugar de poder. Mire el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Adán, usted recibió debilidad en lugar del poder. Ahora, la debilidad de la que está hablando aquí es la debilidad espiritual. Dios le dio poder a Adán para hacer lo que Dios quería que él fuera. Pero él perdió ese poder, él perdió esa autoridad. Y Dios quiere que usted tenga una vez más autoridad y poder para que sea lo que usted debe ser. ¿Qué otra cosa ganamos en Adán? Ganamos debilidad en lugar del poder. Verso 6. Ganamos impiedad en vez de piedad. Verso 6. Mírelo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por qué? Los impíos. No solo recibimos debilidad de Adán, recibimos la impiedad de Adán. Ser impío no quiere decir ser vil. Ser impío simplemente quiere decir no ser como Dios. No significa que usted es un asesino, que usted es un violador. Simplemente significa que usted no es piadoso. Usted no es a la imagen de Dios. Usted no es piadoso. ¿Por qué? Por Adán. ¿Y qué más recibimos de Adán? Recibimos guerra en lugar de paz. Mire por favor el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Sabía que si usted está en Adán es enemigo de Dios? ¿Sabe qué es el pecado? Pecado es la traición más grande contra el Rey del cielo. El pecado es poner su desafiante puño en el rostro de Dios. Usted dirá, no soy enemigo de Dios, pastor. Puede ser que no sea salvo, pero no soy enemigo de Dios. Quizás no he dado mi corazón a Jesús, pero no soy enemigo de Dios. Bien, oigamos lo que Jesús dice al respecto. Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O usted recoge para Cristo, o usted trabaja contra Cristo. Si usted no está con Cristo, usted está contra Cristo. Usted no puede ser neutral. Pilato lo intentó y fracasó miserablemente. Hoy deseo decir a cada uno de ustedes que si usted no está entregado 100% a Jesucristo, usted está 100% en contra de Jesucristo. Necesita entenderlo. Nosotros recibimos todo eso de Adán. Hemos estado pensando en lo que perdimos por un hombre, Adán. Ahora pensemos en lo que ganamos mediante un hombre, Jesús. La idea es que ganamos mucho más de lo que perdimos en Adán. De eso está hablando. Por favor, observe. Primero hay el mucho más de nuestra justificación. Noten el versículo 9. Pues mucho más
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted se preguntará, ¿qué es ese mucho más? Bien, Adán fue solo inocente. Nosotros estamos positivamente justificados. Recuerde que hay 3 palabras al pensar acerca de la cruz que necesita siempre recordar: justicia, misericordia y gracia. Gracia. Justicia, misericordia y gracia. Recuérdelas. La justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Juicio. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Esas 3 palabras se cumplen en el Calvario. Cuando mis pecados fueron cargados sobre un hombre, el Señor Jesucristo, la justicia de Dios quedó satisfecha. Ese pecado quedó pagado. Por consiguiente, yo no sufro la ira de Dios. Su misericordia se manifiesta. Pero cuando Dios me justifica, la gracia de Dios me es dada. Todo está en el Calvario. Todo es mediante el Señor Jesucristo. Eso, mi amigo, es el mucho más. El mucho más de la justificación. Mire el mucho más de reconciliación. Verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Verá, cuando Jesús murió en la cruz, Él se entregó por nosotros. Pero cuando Él envió al Espíritu Santo, Él se entregó a nosotros. Y ahora tenemos ese compañerismo con Dios que se rompió cuando Adán pecó. Estamos reconciliados. Deseo ser muy claro en cuanto a esto. No es Dios quien se ha reconciliado. Dios no necesita reconciliarse. Somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios. Bien, se preguntará, ¿cómo tenemos mucho más de lo que Adán tenía? Amigo, Adán caminó con Dios en el huerto, pero yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Mucho más, mucho más. ¿Qué reconciliación? Amigo, es mucho más. Y existe el mucho más de la justificación. Mire el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerde, Adán solo era inocente. Yo soy positivamente justificado. Cuando Adán pecó, se le podía cargar pecado en su cuenta. Si yo peco, nunca se me podrá cargar a mi cuenta. Usted dirá, Adrián, si creo eso, me puedo salvar y pecar todo lo que quiera. Yo peco todo lo que quiero. Peco más de lo que quiero. No quiero pecar. Si usted quiere, necesita salvarse. Necesita cambiar sus deseos. No, usted necesita nuevos deseos. Necesita nacer de nuevo. Adán era inocente, pero pecó. Cuando pecó, el pecado se le podría cargar a su cuenta, pero nunca podrá cargarse a su cuenta. ¿Está listo para recibir una bendición? Romanos 4. Romanos 4, versículo 5, mírelo. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted no puede ganarse el cielo. No hay nada que usted pueda hacer, grande o pequeño, que lo salvará. Usted debe poner su fe en el Hijo de Dios, y cuando lo haga, Dios dice, lo cuento por justicia. ¿Lo entiende? Observe el verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué significa la palabra atribuye? Significa ponerlo en su cuenta. La próxima vez que vaya a un almacén y compre algo, no diga cóbrelo, diga atribúyalo. Confundirá al cajero. Significa la misma cosa, ponga eso en mi cuenta. Dios atribuye justicia. Él simplemente pone esa justicia en su cuenta. Usted dirá, maravilloso, Él atribuye justicia sin obras. Pero se pone mejor, versículo 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Usted dice, gracias por perdonarme, pero hay más. Y cuyos pecados son cubiertos, aleluya, están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Pero se pone aún mejor, versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Lo escuchó? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no solo perdona mi pecado, no solo cubre mi pecado, sino que también dice, no te inculparé de pecado. La gente dice, si soy lo suficientemente bueno cuando muere, espero ir al cielo. No lo logrará. Usted no entiende lo que es el pecado si piensa que puede llegar al cielo porque es bueno.
Yo no confiaría en los mejores 15 minutos de mi vida para llegar al cielo. Pero bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verá, a Adán se le podía atribuir o inculpar pecado, pero a usted no se le puede atribuir pecado si está en el Señor Jesús. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más en Jesús de lo que perdimos en Adán. Oh, aleluya por esto. Aquí todos, o estamos en Adán o en Cristo. En Adán todos morimos. En Cristo todos vivimos. Escuche esto y terminaré. Imagine que va de pasajero en un automóvil, que al pasar por una vía férrea se les apaga el motor. Usted no es el conductor, otro hombre conduce, pero usted va en el coche con él. Y el coche ha quedado varado sobre la vía férrea. Ahora usted oye el silbato del tren y sabe que una locomotora poderosa se aproxima sobre esos rieles. Ahí está la puerta, usted está en forma, el cinturón está desabrochado. Usted debe abrir la puerta y salir. En ese momento, enfrenta una opción. Usted puede quedarse en el automóvil y morir, o puede abrir la puerta, huir y vivir. La decisión es suya. Mas usted dice, no la tomaré. Entonces morirá, porque no escoger representa en sí escoger. Porque verá, usted ya está en el automóvil. Amigos, permítame decir esto. Usted ya está en Adán. Usted no tuvo ni voz ni voto en eso. Usted nació en Adán. Y en Adán todos morimos. ¿Sabe cuál es la opción hoy? Es escoger a Jesús. Esa es su opción. Y si usted no la hace, no hace la decisión correcta, usted no tiene que escoger morir, puesto que ya está bajo la condenación de la muerte. Ya está en Adán. Usted ya está en condenación. Lo que usted debe hacer ahora, y lo que Dios me envió aquí para que le dijera, es que debe escoger la vida. Escoja a Jesús. Escoja la autoridad del reino. Si yo tuviera 10,000 millones de vidas para vivir, se las daría todas a Jesús. Usted se ponga bajo esas cosas que Él ha puesto sobre usted. Y usted no puede estar sobre esas cosas que deben estar bajo usted hasta que usted esté bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y si usted es un rebelde, es culpable de alta traición contra el Rey del Cielo. Y por ello el Rey del Cielo nunca le dará la autoridad del reino. Pero cuando Él ve que usted se ha sometido a su autoridad, entonces le da increíble autoridad. Ahora permítame decir que algunos tienen un conflicto entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ellos dicen, no estoy limitado por las Escrituras. Yo estoy bajo el Espíritu Santo. Y otros dirán, no me diga lo que el Espíritu dice, eso es peligroso. Yo quiero saber lo que la palabra dice. Bien, eso es un conflicto artificial. Quiero que lo sepa, amigo. El Espíritu Santo fue el que escribió la Escritura. Quiero que sepa que el Espíritu Santo es el que interpreta las Escrituras. Y no es el Espíritu Santo o las Escrituras. No son las Escrituras o el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y las Escrituras. Al Espíritu Santo de Dios tomar las Escrituras e interpretar las Escrituras en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a vivir bajo la autoridad del reino. No quiero que dejen de prestarme atención. No quiero que pierdan este mensaje hoy. No quiero que piensen que nos estamos poniendo muy técnicos. Vean, si escucha, recibirá una bendición, no porque yo sea el predicador, pues solo soy el mensajero. Deseo que escuche el mensaje, quiero que usted oiga lo que las Escrituras le están enseñando hoy, para que usted aprenda a vivir y disfrutar la autoridad del reino. Pero recuerde, para estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros, debemos estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, y Dios ha puesto al Espíritu Santo sobre nosotros. Romanos 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hay tanto que comentar en estos versículos, pero resistiremos.
Simplemente veremos el versículo 5 donde dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso simplemente significa que el Espíritu Santo es el que toma las cosas de Dios y nos las da a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien toma el amor de Dios, lo trae a nosotros y lo derrama en nuestros corazones, nos ayuda a entenderlo y luego a compartirlo, llegando a ser el amor que vale encontrar y vale compartir. Esto proviene del Espíritu Santo de Dios. Debido al tiempo, adelantémonos un poco. Quiero que pasemos al versículo 17, que es el versículo clave de todos los que tengo que decir hoy. Estas son las cosas que el Espíritu Santo le está enseñando. Leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a reducir la velocidad de este versículo. Hay 3 palabras o 3 frases que quiero que aprenda. La primera es la palabra uno, uno, uno. La segunda, que deseo que por favor mires, la palabra reino, R-E-I-N-O. Y la tercera son 2 palabras, mucho más. Las encontraremos todas en este versículo. Pero permítame decirle que si retrocede y lee los versículos del 12 al 21, encontrará que la palabra uno se usa 11 veces. Permítame mostrarle de lo que estamos hablando. Por ejemplo, mire el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora el versículo 16. Uno que pecó. Luego dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Verso 17, por la transgresión de uno solo. Y al final del versículo 17 dice, por uno solo, Jesucristo. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación. También dice en este versículo, la justicia de uno vino a todos. El versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente en versículo 19, por la obediencia de uno. ¿Está captando el tema? Uno, 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 uno. La palabra uno se utiliza 11 veces. La palabra reino se usa 5 veces en este pasaje. Por favor, lee el versículo 14. No obstante, reinó la muerte. Ahora, verso 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 17, mucho más reinarán en vida. Verso 21, así como el pecado reinó para muerte. De nuevo el versículo 20, la gracia reine por la justicia. Reinar significa gobernar, tener la autoridad del reino. Usted dirá, pastor, no entiendo lo que dice, simplemente está leyendo un montón de palabras. Todo lo que estoy tratando de hacer es que vea el tema y lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, una palabra clave es la palabra uno. Otra palabra clave es la palabra reino. Bien, la frase clave es mucho más. Amigos, no pierdan esto. Hay una increíble bendición aquí. Por favor, mire el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahora, el versículo 10. Mucho más, estando reconciliados. Luego el versículo 15, abundaron mucho más, para los muchos la gracia. El 17, mucho más, reinarán en vida por uno solo. El 20, sobreabundó, o mucho más, abundó la gracia. Ahora veamos lo que esto significa. Lo que él está diciendo es esto. Hay 2 reinos. Existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Existe el reino de Satanás y el de Dios. Existe el reino de la vida y el de la muerte. Existen 2 reinos. Y luego dice que hay 2 hombres asociados con cada reino. Un hombre es Adán, el otro hombre es Jesús. Lo que él está diciendo es que usted está en uno de esos reinos. O usted está con Adán en el reino de la muerte, o está con Cristo reinando en el reino de la vida. Pero un reino gobernará y reinará sobre usted, o el otro reino gobernará y reinará sobre usted.